porque vamos a estar analizando junto a un panel bien importante y relevante en distintas áreas el Plan Impulso, este plan que durante varios meses nos ha tenido analizando precisamente también aquí en el estudio varios temas y que hoy fue anunciado en detalle por el presidente Sebastián Piñera, quien estuvo en Temuco durante esta jornada. Vamos a pasar, por supuesto, a saludar a quienes nos acompañan el día de hoy. Rodrigo Aguilera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos también con Carlos Recondo, quien es director nacional de INDAP. ¿Cómo está, director? Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por venir. Alejo Apraiz, ¿cómo está? Presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural en la Araucanía. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Nadia. Bien. Gracias por la invitación. Gustoso estar acá. José Sangüesa de la Casa, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. También José Millalén, quien es consejero nacional de CONADI. Gracias por estar hoy día con nosotros en este análisis que queremos hacer del tan esperado Plan Impulso. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta yo creo que es importante, lo hablábamos un poquito fuera de cámara. ¿Cumplió o no cumplió las expectativas el anuncio de este plan? Porque durante más de 4 meses o más incluso se ha trabajado por parte de distintos representantes un trabajo encabezado por el intendente Luis Mayola y también por el ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno. Pero ¿se cumplieron las expectativas? Director, voy con usted y después con usted, Alejo y José. Bueno, tal vez esta pregunta cabe más para todos mis amigos aquí panelistas, porque yo de alguna manera he sido parte, como miembro del Ministerio de Agricultura y como director de INDAP, he sido parte de la construcción de este Plan Impulso desde el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta que la agricultura es uno de los ejes que se han definido como pilares del Plan Impulso. Pero desde mi perspectiva creo que cumple ampliamente con las expectativas. Creo que el plan que hoy día anunció el presidente es un plan muy amplio, un plan muy ambicioso, un plan que además, más allá de los pilares que definió la propia región, creo que abarca una parte también muy relevante de este plan, es la necesidad de la paz en la Araucanía, la necesidad de abrir un debate, un diálogo, unidad en la región, que es tan necesario para recuperar las confianzas y lograr el desarrollo de esta región que ha estado un tanto rezagada, como sabemos. De manera que desde esa perspectiva me parece que es un anuncio de un plan muy amplio, un plan ambicioso y un plan perfectamente realizable en el plazo que el presidente ha establecido de estos 8 años de inversión en los montos que ya sabemos. Y precisamente después, en un ratito más, vamos a entrar en detalle con respecto a eso, que el tema de la inversión y cómo se va a efectuar precisamente esa inyección de dinero, de recursos en la Araucanía. Alejo, ¿quedó conforme con lo anunciado hoy día por el presidente? Que hubo varios puntos, la verdad es que ahí vamos a empezar a detallar, pero la primera impresión. La verdad que las expectativas eran extremadamente grandes, digamos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de las víctimas, siempre todo lo que se entregue siempre va a estar limitado a diferentes hechos o por qué o cuál fue el motivo que pasó a ser víctima una persona de un día a otro. Pero creemos que el plan, como bien lo decía el director, es un plan ambicioso, es un plan que abarcó a las víctimas. Yo lo único que, desde, insisto, el punto de vista de víctimas, eché de menos era la reparación desde el punto de vista psicológico. Se tomó y se tocó el tema de la reparación económica, la reparación en ese ámbito, pero no nos olvidemos que hay un déficit en lo que es la reparación psicológica. Dentro de las víctimas tenemos víctimas directas e indirectas. Y hoy día hemos visto que las víctimas indirectas son tan importantes como quizás la víctima directa. Solo diría yo que faltó la reparación psicológica. José Millalén. Bueno, primero comparto de que efectivamente es un plan bastante ambicioso. Y tan ambicioso que, a mi juicio, hay ahí una posibilidad, un riesgo de que se terminen reproduciendo lógicas de desarrollos productivos que han atentado contra frágil equilibrio ecológico de la región. Por otro lado, en el hecho de menos porque hoy día no lo... un planteamiento
más acorde con la realidad histórica de la región. Esta región no es una región cualquiera, es una región donde está asentado ancestralmente, milenariamente el pueblo mapuche. Si bien el presidente dio cuenta de la situación histórica, en términos de que lo conocía, no obstante, en la respuesta a ello no vemos, digamos, que tenga esa correlación. Y cuando aquí en la región se va a hablar y se habla de paz y de tranquilidad, me temo de que va a ser un poco difícil si es que no se hace referencia precisamente a esa situación histórica que tiene relación con el proceso de usurpación territorial y empobrecimiento al cual fue sometido el pueblo mapuche desde la pacificación de la Araucanía en adelante. Uno de los temas que tocó el presidente, que quiero que pasemos a escuchar esas declaraciones, tiene que ver con convocar un consejo permanente que va a estar, como él lo explica, en constante revisión de los avances del plan. Escuchemos esta primera parte del discurso que entregó hoy el presidente Sebastián Piñera acá en Temuco. El plan contempla la creación de un consejo permanente que pueda hacer un seguimiento con diálogo y con evaluación de los grados de avance en la implementación de este plan. Contempla también una ayuda y colaboración con las víctimas de la violencia y el terrorismo que han afectado en esta región. Y eso está relacionado con recuperación de actividades productivas, con permitir un reemprendimiento de muchas personas que lo perdieron todo, con ayudar a recuperar bienes y activos como viviendas y también poder mejorar o recuperar la infraestructura que ha sido destruida por los actos violentistas y de terrorismo que han asolado o han afectado a esta región. Esa es una de las primeras declaraciones del presidente Sebastián Piñera, donde él habla de digamos, de esta reparación de alguna u otra forma a la que tú hacías mención, Alejo, a las víctimas, pero desde el punto de vista productivo, ¿no? Del apoyo que luego le vamos a pasar a preguntar al director cómo se va a concretar. Pero tú decías falta, y que en algún minuto se habló, recuerdo que en este mismo programa se habló, y las víctimas de violencia de las mujeres por la Araucanía plantearon, ¿se acuerdan?, una necesidad de tener una unidad. Lo que pasa es que hay una actualización, estamos revisando el plan más en profundidad y en el área de seguridad, lo conversábamos recién con Alejo. Efectivamente se menciona apoyo psicológico y asistencia social a víctimas de violencia rural. Está contemplado en el plan. El presidente no lo mencionó. Claro, efectivamente no lo mencionó, es por eso que yo lo hice presente, pero Cristian me mostraba que efectivamente está contemplado y la verdad que si es así, para nosotros cumple la expectativa casi en un 100%, digamos. Efectivamente, yo grabé el discurso de hoy día del presidente y lo escuché 2 o 3 veces posteriormente y no estaba contemplado en lo que él dijo, digamos. Pero sí, efectivamente, en lo que está escrito acá dice apoyo psicológico y asistencia a víctimas de violencia rural. Eso como para especificar. Me gustaría preguntarle a José Miguelén, consejero, usted hablaba de establecer una verdad, de establecer una verdad histórica respecto a lo que pasó en la Araucanía, en la mal llamada pacificación de la Araucanía. ¿Está de acuerdo en la línea de lo que planteaba Aucán Huilcamán, guardián del Consejo de Todas las Tierras, que estimaba que hacía falta una comisión histórica de verdad y reconciliación respecto a lo que efectivamente pasó en la Araucanía? Sí, yo creo que eso hace falta porque yo con todo el respeto, con las víctimas, digamos, post-90, ya, que no solamente hay no mapuche, también hay gente mapuche. Por supuesto. Pero hay una violencia estructural base, que explica incluso la violencia de hoy día. Y esa violencia tiene que ver con la ocupación militar chilena, tanto del Glumapu, de este lado, ¿cierto?, chileno, como del Puelmapu, por los argentinos. Y eso significó no solamente, digamos, el despojo territorial masivo del pueblo mapuche, sino del empobrecimiento. Porque todos sabemos, digamos, de que la sociedad mapuche, antes de ese proceso, era una sociedad ganadera, rica, que vivía en situaciones muy cómodas, y post ese proceso se produce toda esta situación que hoy día estamos tratando de enfrentar. Y ese proceso no estuvo exento de violencia. Y esa violencia no está hoy día, a mi juicio, especificado
digamos, como la base a partir del cual vamos a mirar el futuro. Sí, lo que pasa es que en ese sentido quería explicarle que lo que estábamos leyendo, estamos revisando el plan acá, convengamos que esto se conoció recién hoy día en profundidad, y respecto al punto de diversidad cultural, el plan Impulsa, o Impulso, Impulso. el plan Impulso, Finalmente creo que quedó como impulso. propone revisar los contenidos indígenas de los textos escolares de historia. Sí, es ¿Qué, un qué avance. le parece a ustedes cuando se habla de esta revisión histórica, digamos, de la verdad respecto a lo que pasó en la Araucanía con el pueblo mapuche? ¿No les causa un poco de resquemor pensar quiénes van a ser los encargados de hacer esta revisión histórica? Primero, como anuncio general, es un avance importantísimo, digamos que por lo demás yo he venido planteando muchas veces, digamos, por la sociedad mapuche y la sociedad indígena, y otros sectores también acá. Claro, pero el punto fino es, bueno, ¿quiénes se van a hacer cargo de ello? ¿Ya? Bueno, imagino, cierto, de que eso va a ser también proceso de conversación, de discusión, ¿ya? Para que quienes conformen esa comisión sean... que representen, digamos, la diversidad de las posiciones, digamos, establecidas históricamente acá en el territorio, en Guaymapu. Yo quisiera centrarme, director, en lo que usted acaba de señalar, el aumento de las hectáreas de riego, por ejemplo, que fue algo que se destacó por parte del presidente, y lo quiero contraponer con lo que también esperan los agricultores de la Araucanía. Esta región, por un tema de uso de suelo, efectos del cambio climático, va a tender a cambiar lo que hoy día está desarrollándose particularmente como ganadería, a un cambio bien profundo que va a ser frutícola principalmente, que es una de las apuestas del futuro. Pero se requieren, indicaban en la SOFO, por ejemplo, al menos 200.000 hectáreas de riego para hacer la región competitiva. Y con los anuncios se está llegando solo a 93, 94.000 hectáreas. ¿Cómo se logra tener competitividad si se está obteniendo el 50% de las hectáreas cultivables con riego? Mira, la verdad que creo que el presidente apunta muy certeramente a hablar de reconversión precisamente como consecuencia de elementos que están presentes en la región y que no tienen necesariamente que ver solo con una voluntad del plan Impulso. La realidad es que estamos viviendo un cambio climático que empieza a abrirle a esta región oportunidades de otros rubros distintos a los que ha tenido históricamente, como eran, como tú lo señalabas, los rubros tradicionales o los rubros de la ganadería, que hoy día pasan por momentos difíciles de rentabilidad y de posibilidades de mercado. Entonces, hay una realidad que más allá del plan Impulso está presente. Y una forma de cómo aprovechar esa oportunidad es obviamente la reconversión hacia el sector frutícola, y eso requiere agua, eso requiere riego, no cabe duda. Pero todos los procesos de reconversión no son procesos automáticos e inmediatos. Sabemos que la reconversión, especialmente en el sector agrícola, requiere también de un tiempo de adecuaciones, no solo por la necesidad de agua o la necesidad de contar con las plantas necesarias, porque de repente también nos encontramos que no tenemos viveros suficientes stock, para ¿sí? producir los stocks de plantas que quisiéramos, en fin, sino que también con una necesidad de adaptación de los propios agricultores, de cambiar de su hábito de haber sido agricultores tradicionales a una innovación que significa la reconversión. Por eso que yo creo que el esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo muy positivo, creo que un esfuerzo muy contundente en materia de riego. Solo te señalo que en el caso del INDAP, que es una cosa bastante menor respecto de los pequeños agricultores, nosotros anualmente vamos casi a doblar el presupuesto de riego que anualmente teníamos para esta región, lo que vamos a tener a partir del plan Impulso. Obviamente que la Comisión Nacional de Riego hará lo propio. Entonces va a haber un esfuerzo importante en materia de riego que no solo viene de las obras que el Estado va a poder empujar, sino que también de todas las inversiones privadas que en esta área se van a ir generando. De manera que en el plazo de 8 años, yo creo que es un desafío ambicioso, reitero, a lo que señalé al principio, tanto en la reconversión como en las otras inversiones que se Pero realizan. en términos concretos, analizando los datos que se entregan en el mismo plan Impulso, se habla de aumentar la superficie de cultivos de 15.000 a 60.000 al 2026, 60.000 hectáreas, estamos hablando, y aumentar un 50% adicional las hectáreas regadas en la región. En términos concretos estamos hablando de que este cambio va a ser recién retrospectivo, o sea, vamos a empezar a hacer el cambio recién para que, fijado a cuánto tiempo, un plazo de 15, 20 años, la región definitivamente se reconvierta a cultivos frutales.
Frutal es una opción. Yo creo que hoy día la opción que está más a la vista y que se está generando, reitero por esto del cambio climático, es frutales. Pero obviamente que el cambio tecnológico, que es muy rápido, puede ir también generando oportunidades para otro tipo de cultivo. No olvidemos que la demanda de alimentos en el mundo es creciente, la necesidad de contar con alimentos en el mundo es muy creciente, por lo tanto, lo que hoy día vemos como una opción que está a la vuelta de la esquina, como son los frutales, en un par de años podemos encontrarnos con otros rubros y otras alternativas que se abren en esta región. Para cualquiera de las oportunidades, el agua es muy importante. Director. Pero lo que quería explicar es que esto es prospectivo, o sea, estamos recién iniciando un trabajo, no es definitivo, digamos. Esto va a ser una especie de laboratorio, digamos, 8 años, a ver qué pasa con la Araucanía respecto a nuevo tipo de cultivos. ¿Cierto? Convengado por la cantidad de hectáreas que hablaba Rodrigo recién, para hacerlo una región competitiva todavía estamos cortos. Sí, pero mire, aquí van a partir, por ejemplo, hay proyectos que están analizándose y con participación del sector privado, en que el que yo conozco, avellanos, por ejemplo. O sea, la necesidad de en 1 o 2 años poder escalar a 1000 hectáreas de avellano o más. Es una inversión de $100 millones a lo menos. Entonces, ahí hay una decisión importante que tienen que tomar los privados, que son quienes van a poner los recursos para que eso pueda ser posible. De manera que a mí me parece que los tiempos están bien planteados. O sea, no olvidemos que los frutales además requieren un tiempo de adaptación, no es que puedan ser productivos el primer año. No, son entre 6 y 8 años, arándano, avellano europeo. El avellano un poco menos, los arándanos y los berries un poco menos incluso. Por lo tanto, hay de todas maneras la necesidad de un tiempo que va a tener que ocurrir en la implantación de una reconversión que es profunda, desde cultivo tradicional. Quería hacer una consulta al respecto, harto conversamos acá, especialmente por estas pantallas, al respecto de que se planteaba en algún momento que la creación de un puerto. Un puerto que tenía primero, en primera instancia, iba a ser un puerto de salida comercial, luego ser un puerto turístico o de apoyo digamos, al mercado frutícola. ¿Se conversó algo al respecto de parte de INDAP, por ejemplo, porque estamos hablando ya de reconvertir la Araucanía respecto a los tipos de cultivos? ¿Vamos a salir por Talcahuano? ¿Por dónde? Pero mire, a INDAP no le ha correspondido participar de eso porque en esto es primero el huevo o la gallina en realidad. La verdad que el puerto probablemente no se ha abordado con el sentido de urgencia en el primer momento, dado que la justificación de una inversión de un puerto requiere también tener certezas de tener carga para ese puerto. Y como primero hay que generar y producir, y para eso tenemos que verificar si efectivamente se están concretando la cantidad de hectáreas de frutales que nos hagan pensar que en 3, 4, 5 años vamos a tener volúmenes que necesariamente estén justificando la inversión de un puerto para darle salida a la producción de esta región. Director, yo quiero preguntarle por el apoyo, finalmente el apoyo que va a hacer el Estado a las inversiones, porque se habla de 8.000 millones de pesos entre dólares, entre el 2018 y 2026. Y específicamente en el área de que usted plantea, en el área de la agricultura, tengo entendido que, por ejemplo, para hacerlo bien simple, si yo quiero plantar, no sé, 1.000 hectáreas de arándano, el Estado me paga a mí el 80% del valor de la planta. ¿Es así? ¿Va a funcionar un poco así? ¿Va a haber un apoyo concreto? No, ese nivel un poco lo que ha conversado también el ministro Moreno, por eso se lo pregunto así tan directamente. No, ese nivel de subsidio no lo manejo. En el caso de INDAP, que son cifras menores al volumen que se espera, porque lo importante son 8.000 millones de dólares la inversión pública en los 8 años versus 18.000 millones de dólares que va a ser la inversión privada, ¿no? 16.000. O 16.000, que eran las cifras que daba el presidente. Y de eso, INDAP, que atiende a la pequeña agricultura, obviamente que es una parte. Lo que yo puedo decir desde INDAP es que nosotros estamos estimando crecer en aproximadamente 6.500 millones adicionales anualmente en los 5 programas más relevantes para efecto de la inversión y el desarrollo, que son el financiamiento a través de crédito, que son riego, alianzas productivas y proyectos de inversión.
En esos son 6.000 y en un plazo de 8 años, o sea, el INDAP está creciendo en casi 50.000 millones de pesos en el periodo de 8 años, solo en la inversión a pequeños agricultores. En esta región. De esa inversión, ¿cuánto aproximadamente iría a los PDTI, a los proyectos de desarrollo territorial indígena? No, en estos, eso es solo financiamiento, crédito, Perfecto. riego, inversión. Plan de desarrollo rural, una parte, y asistencia económica también como en gestión empresarial, apoyos también a quienes están emprendiendo y cambiando sus rubros. De manera que a eso uno tiene que sumarle PTI, Provesal, los programas territoriales que tradicionalmente el INDAP ha llevado adelante y que los va a seguir llevando adelante e impulsando. De manera que lo que yo les estoy hablando son las 5 líneas que significan básicamente recursos financieros de inversión. ¿Ah? Y ahí incorporo el riego porque obviamente es una de las líneas centrales. Pero esa es lo que INDAP ha comprometido para el plan Impulso en este periodo de los 8 años, que es un esfuerzo importante si uno compara obviamente con el resto de las regiones del país. Aquí estamos concentrando una cantidad muy importante de recursos en esas líneas que, por eso que digo yo, garantizan, desde mi opinión, esta posibilidad de reconversión desde la pequeña agricultura, que es lo que yo más conozco y por lo tanto tengo responsabilidad en ella. Desde la pequeña agricultura, a mí me parece que son recursos que permiten pensar en que la pequeña agricultura puede adoptar y reconvertirse hacia estos nuevos rubros y mejorar la rentabilidad de sus cultivos, de sus predios y mejorar consecuentemente el ingreso familiar. Siguiendo con otros temas, otros puntos del plan, se habla de 491 proyectos, como ya decíamos, una inversión de 8.000 millones de dólares entre el 2018 y 2026. Pero la gran pregunta que nosotros nos hacíamos y también lo hicimos en el programa es cómo se va a concretar esa inversión. Porque los números son extraordinarios, ¿no? Son cifras muy altas, pero finalmente, ¿cómo creen ustedes que esa inversión va a llegar? ¿Va a llegar a la región de la Araucanía? Sabiendo también en el panorama en el que estamos hoy día, donde a pesar de los esfuerzos que se han hecho en este acuerdo nacional por la paz, igual han habido atentados, igual han ocurrido hechos de violencia en los últimos meses. Alejo. Mira, lo que se refiere a las víctimas, ya ha habido contacto con el Banco Estado, que a través del Banco Estado se va a materializar más que el apoyo, digamos, en sí a través de créditos en condiciones especiales para los que han sido víctimas. Entre eso y algo sumamente importante, que si hay alguien que tiene DICOM hoy día, por ejemplo, va a ser igual sujeto a crédito, que para nosotros es extremadamente valioso ese punto, dentro de otro, por supuesto, debido a que hay muchas personas que perdieron la mitad de su patrimonio y que a raíz de eso han tenido que seguir pagando, no han podido cumplir con su responsabilidad, y esto va a ir en apoyo y en ayuda para estas víctimas pequeñas. En la práctica, lo que nosotros siempre hemos dicho como víctimas, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, si en la práctica lo que estamos pidiendo es que nos den la posibilidad de levantarnos y seguir trabajando, seguir cumpliendo con nuestro compromiso, pero bajo condiciones especiales. Alejo, y respecto a lo que tú estás planteando, ¿ese financiamiento lo van a asumir ustedes con un crédito blando? Por supuesto. ¿El Estado actúa como aval? Sí, el Estado a través de la Corfo. A través de la Corfo actúa como aval. Pero desde el punto de vista de lo que es el reintegro de lo que ustedes han perdido, ¿a qué porcentaje va a alcanzar eso? Yo me acuerdo que en un momento los camioneros indicaban camión quemado, camión pagado, pero el gobierno dijo que esa no va a ser la modalidad. ¿Qué porcentaje de la pérdida va a cubrir el crédito? ¿O se compromete el gobierno a que el Banco Estado al menos preste esa plata? Mira, el detalle aún no lo sabemos. Como decía, hoy día recién estamos conociendo estos puntos. ¿Pero qué es lo que esperarían ustedes? Nosotros esperaríamos que al menos fuera un porcentaje que a nosotros nos permita, insisto, a las víctimas en general, nos permita levantarnos y empezar a trabajar nuevamente. Ha pasado, por ejemplo, que hay víctimas que le han quemado su único camión y ha tenido que seguir pagando el leasing por 3 o 4 meses. Eso no puede ser. Ya no tiene la herramienta para producir los recursos para pagar el leasing y otras responsabilidades más. Entonces, insisto, el detalle aún así no lo conozco hoy día,
pero debiera ir en esa línea, o sea, al momento que si se quema una maquinaria, un tractor, un camión, se termine de las responsabilidades, se terminen de cumplir, por llamarlo de alguna manera, y reinventar o refinanciar todo lo que está en juego, digamos. José, ¿cree usted además que se debería haber tocado otro punto referente a lo que un poco hablábamos con José también, que tiene que ver con el reconocimiento a los pueblos originarios? Porque hoy día se va a poner urgencia a este proyecto de ley que fue presentado en el gobierno anterior y que finalmente no dio la luz, que es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. ¿Basta con eso o se hubiese esperado otro gesto más? Después vamos a pasar a hablar del reconocimiento político, que ese es otro tema. Bueno, primero yo quisiera reconocer el hecho de que hoy día el sector político que está gobernando, ¿cierto?, la derecha, que siempre se opuso al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, hoy día lo plantea. Yo siento que eso es un avance de la derecha chilena. No obstante, igual estamos atentos a qué tipo de reconocimiento se va a hacer, porque nosotros siempre hemos planteado de que nos sirve un reconocimiento simbólico. Nos sirve solamente reconocimiento a los derechos culturales y lingüísticos, que si bien son importantes y hay que reconocerlos. Lo que siempre hemos planteado y lo reiteramos, ¿cierto?, es que aquí lo que tiene que reconocerse es que este pueblo vivo, vigente, tiene un territorio. Y ahí no hay ninguna alusión, por lo menos en el escrito de hoy, una alusión al tema del territorio y a las necesidades de autonomía que esos territorios deban tener. Pero ¿cómo definen ustedes territorio y autonomía? Territorio, restitución, ¿hasta qué límite de hectáreas? Es un proceso a discutir. Aquí hay varias propuestas al respecto, ya desde volver a reconocer los tratados que, ojo, son legales, entre la corona, incluso el Estado chileno, post independencia, firmó con los loncos de la época, reconociendo el Biobío como frontera, ¿ya? Algunos que plantean eso y otros que plantean hoy día circunscribirnos a aquellas comunas de las regiones donde hay mayor población mapuche. Estamos hablando de parte de la 8ª región y parte hasta los ríos, ¿me entiendes? Entonces, y en otros casos plantear espacios territoriales circunscritos, por ejemplo, a las identidades territoriales como los lafquenches, los nauches, los huenteches, los pehuenches, en fin. ¿Ya? Entonces es una cuestión a construir, pero que tenga que a la sociedad mapuche se le reconozca el derecho que tiene a incidir en los procesos de desarrollo en esos territorios. Y volvemos aquí a lo que está planteando lo productivo. Acá en Chile, post pacificación de la Araucanía, ¿cierto?, ha pasado por 3 etapas de desarrollo potente. Primero fue el tema de la invasión al territorio. ¿Para qué? Para incorporar esas tierras, ¿cierto?, al ciclo productivo triguero, el cerealero, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó ahí, cierto? Se desestabilizó la ecología, el medio ambiente acá, se quemaron miles de hectáreas de tierra, de bosque, para incorporar al sistema productivo agrícola triguero. Pasó el tema del trigo, ya no fue negocio, se avanzó ¿hacia qué? Hacia el segundo proyecto, modelo extractivista, que es el modelo forestal, que está aún vigente, pero con todas las consecuencias que eso ha tenido, que hay estudios de ello, digamos, que tampoco ha significado un mejoramiento de las condiciones de vida, digamos, de la población, que ha tenido un serio atentado al tema de la ecología, al tema agua principalmente, ¿ya? Y ahora lo que se está planteando en este tema de la reconversión productiva, en el marco de un tema ¿cierto?, de cambio climático, ¿ya?, el tema de la reconversión productiva hacia lo agrofrutícola. O sea, bien, está bien, nadie desconoce eso, incluso hay comunidades que hoy están planteando eso. El tema es hasta dónde lo hacemos, hasta dónde empujamos esa reconversión productiva para no volver a atentar contra el frágil equilibrio ecológico que se ha generado acá en la región. Y ahí nosotros José, echamos, director, sí, ahí echamos de menos el diálogo y la conversación. Porque nosotros creemos de que la región de la Araucanía, y como lo dijo el presidente delante muy bien, que tiene lago, tiene río, tiene montañas aún, tiene condiciones para crear un modelo de desarrollo sustentable, donde no apuntar solamente a un tema productivo. Y eso son prácticas ancestrales de los pueblos indígenas de la población Pero, mapuche. José, yo creo que, recogiendo el planteamiento que tú haces, que es un tema muy de fondo, pero yo lo que recojo del planteamiento de hoy del presidente es que
toma mucho de lo que tú estás planteando y define un cierto marco sobre el cual nos invita también a discutir y a dialogar. Es obvio que el planteamiento de hoy no podía ser un planteamiento final y terminal de lo que se va a hacer de aquí al futuro. Son las iniciativas y es abrir una discusión y un debate. Lo dijo el presidente también en sus palabras. Estamos construyendo y se van aquí a incorporar lo que sea el producto del debate, del diálogo, y está abierto a incorporarle muchos mejoramientos a lo que estamos planteando. Y tú señalas, lo señalas muy bien. Hay un reconocimiento constitucional. Es un punto de partida extraordinario. Tú mismo lo señalas, es un sector político que probablemente hace un tiempo atrás no reconocía esto. Lo reconoce. ¿Qué contenido va a tener eso? Hay que sentarse a la mesa a dialogar, a conversar, y él llama a abrir el espíritu para que efectivamente exista esa voluntad de diálogo, de conversación, de debate, que nos permita ir avanzando en consenso lo más amplio posible en estas materias. Y en eso también en materias productivas. No solo en el reconocimiento, no solo en el concepto o en el concepto histórico, que creo que el presidente fue claro también en un reconocimiento histórico y en el reconocimiento de lo que fue el pasado de los pueblos originarios en estos territorios. Y a partir de eso, entonces, él plantea un conjunto de iniciativas, medidas, proyectos de desarrollo, en fin, pero también invita a conversar, a debatir, a dialogar, con un espíritu muy abierto, porque de lo que requiere esta región, entre otras cosas, es ponerse de acuerdo en esas cosas que son bases para avanzar, pero también generar las confianzas necesarias para salir del rezago que ha tenido esta región y para que se puedan abrir esas oportunidades de inversión, de desarrollo, respecto de lo cual está abierto ese diálogo. De manera que yo lo veo muy positivo y veo muchas coincidencias incluso en lo que tú planteas. Si bien tú estás profundizando probablemente más allá, pero eso va a estar abierto. Y creo que las señales que se dieron hoy día son extraordinariamente positivas en esa misma línea. Trabajo que seguramente va a ser este consejo por el reencuentro que anunció el mismo presidente, que va a estar integrado por representantes de la sociedad civil, de distintos gremios de la región de la Araucanía también. Sí, es bueno considerar eso. El tema es que ¿para qué vamos a andar con rodeos, digamos? Hay un grado de desconfianza, ¿ya? Legítima, diga, de la relación que ha tenido el Estado con los pueblos indígenas, ¿ya? Hay un tema que viene, me imagino, en parte del debate ahora, ¿cierto? Es que no obstante de que incluso sectores políticos del mismo gobierno planteaban la necesidad, por ejemplo, del tema de los escaños reservados, ¿ya? Sin embargo, el gobierno lo plantea como una cosa menor, mínima, mezquina. Entonces, claro, uno se queda con eso, bueno, pero si se lo planteó incluso parte de su gobierno, ¿será que van a ser considerados los planteamientos nuestros en este diálogo que viene? Considerando que la consulta indígena tampoco es vinculante. Pero el llamado es ese, el llamado es a tener el espíritu abierto a dialogar en un planteamiento que creo que ha sido hecho con generosidad y también con mucha altura de mira y con un esfuerzo y una decisión importante de poner foco en esta región como uno de los 5 ejes más importantes del gobierno del presidente Piñera. Entonces, creo que el avance que tiene ese concepto a mí me parece que es muy, muy definitivo y es una gran invitación a salir del rezago que esta región ha tenido por tanto tiempo. Yo los quiero invitar a todos a una pequeña pausa comercial. Quiero despedir al director Carlos Recondo porque sé que tiene que irse raudamente también al aeropuerto porque tiene vuelo nocturno hacia Santiago. Así que muchísimas gracias también por haberse dado un espacio en la agenda para estar con nosotros. Así que ojalá cuando esté de nuevo en la Araucanía podamos tenerlo nuevamente, director. Muchas gracias por la invitación y un agrado haber podido compartir con todos ustedes esta conversación y mucho éxito a la Araucanía. Gracias. No se cambie de canal porque seguimos analizando más del plan Impulso Araucanía aquí con el resto de los invitados que tenemos esta noche.